Gracias, Luciano, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, ¿es así que tenés números de hace unas horas de las Sí. encuestas? Sí, hace unas horas. A ver, déjame contarte más allá del número puntual, porque a veces el número muy fresco, en los números a veces hay un poco de ruido. Déjame contarte un poco la tendencia que estamos viendo en las encuestas, que es que nosotros en marzo, abril, digamos, en el momento más complicado de la macroeconomía, estábamos viendo una situación de un gobierno con un alto nivel de rechazo y con bajísimo nivel de aprobación. Esa situación de marzo hasta ahora cambió mucho. Macri y el gobierno, te diría, recuperó gran parte de los votos fáciles de recuperar, de esa gente que estaba desencantada. El gobierno recuperó los votos Sí, fáciles de recuperar, exacto, digamos. recuperó cerca de 10 puntos. Entre el peor momento y ahora hubo una recuperación muy fuerte, te diría, al punto tal de que cuando veíamos los números decíamos, esto no podía ser, acá se rompió algo en el termómetro, pero finalmente fue algo que convalidaron un montón de colegas, con lo cual es algo bastante establecido, que respecto a lo que fue el peor momento de marzo del gobierno, ese momento cuando se especulaba que La Vidal, corrida, digamos. el momento de la corrida, el momento que se hablaba del plan B, que Vidal era la que podía garantizar la victoria y Macri no. Desde ese momento, Macri recuperó 10 puntos. Y lo que estamos viendo ahora, la última encuesta que publicamos fue hace 2 semanas, lo que estamos viendo ahora es más o menos lo mismo, es que en la primera vuelta está muy cerca del empate Alberto Fernández y Macri, pero con Macri levantando. Eso es una novedad importante porque, Claro. viste que el gobierno te dice, en realidad, si son 5 puntos, 4 puntos de diferencia, por ahí firmamos el empate, dicen Bueno, ellos. el gobierno en realidad, el escenario que trata de describir es el de 2015. 2015 fue un escenario donde en las PASO Macri pierde por 7, 8 Claro. puntos. Esto que vos decís ahora es las PASO, o es la primera vuelta. Bueno, en realidad nosotros hacemos una única pregunta. A la gente no le preguntamos a quién vas a votar en las PASO y a quién vas a votar en primera vuelta. Hacemos una única pregunta y sobre eso lo que podemos hacer es especular sobre la participación o no de la gente. Y sobre eso hay muchísimas hipótesis. Por ejemplo, en 2015, que es el otro antecedente, la tasa de participación en las PASO fue muy baja. Algo que finalmente terminó beneficiando a Cambiemos, porque los votos que aparecieron, hubieron cerca de 2 millones de votos entre las PASO y la primera vuelta, que se volcaron principalmente al gobierno. Entonces, la hipótesis que plantea el gobierno es que si llegás a las PASO en un escenario con -4, -5, estás cómodo para repetir un escenario como 2015. ¿Y vos a qué atribuís esta recuperación del gobierno? Porque la economía, la verdad es que sigue mal, digamos. Mirá, yo creo que tenés... déjame dividir lo que vi hasta ahora y lo que veo hacia adelante en sus componentes principales. Yo creo que lo que vimos desde marzo hasta ahora tiene 2 grandes explicaciones. La primera es básicamente la estabilización del dólar. Te diría que el punto de inflexión fue ese lunes de fines de abril, cuando el FMI autorizó al Banco Central a intervenir, algo que hasta marzo no podía hacer, y ese día el gobierno finalmente logró domar el dólar, hasta ahora está quieto, incluso se ha apreciado, con lo cual mi primera interpretación es que la recuperación tuvo que ver con eso, con la cierta estabilización, por ejemplo, también la baja de la inflación, comparado con el número de marzo, cuando los números de inflación fueron espantosos, la inflación bajó. ¿Podría decirse que ese gesto de Donald Trump fue el punto de inflexión? Totalmente. Digamos, hay un antes y un después del día que el FMI autoriza al Banco Central a intervenir. Pero déjame que completo la idea política. Entonces, la recuperación lo atribuyo primero a ese efecto, al efecto salimos de ese momento donde yo creo que estábamos cerca del punto de quiebre, que fue marzo y abril. Y la segunda es la aparición de Cristina. Cristina aparece de vuelta en la agenda a fines de mayo, junio, cuando saca su libro, cuando aparece en la boleta, con lo cual ahí mi impresión, y también viendo cuáles son los votos que recupera Macri, es que se activa ese instinto, digamos, que genera Cristina, gran parte del electorado, en el cual dice, ok, Macri no me gusta, pero si enfrente la tengo a Cristina, yo lo vuelvo a votar. Con lo cual, esos O sea son que los la votos. salida de Cristina a escena, vos decís que la perjudica a ella, Sí. según los números de ustedes. Lo interesante, te diría, no es tanto que la perjudica a ella, porque la imagen de Cristina y la intención de voto de Cristina es una línea recta. Una línea Es una recta. línea recta. Vemos desde hace un año hasta ahora, obviamente cuando vemos los datos de alta frecuencia hay un poco de volatilidad, pero es básicamente una línea recta. La opinión de Cristina, la opinión sobre Cristina, la intención de voto sobre Cristina está es muy firme en la gente. Y en cambio la opinión de Macri es todo lo contrario. La opinión de Macri se mueve con la economía. Es un sub y baja que en cuestión de 1 o 2 meses puede tener subas o bajas de 10 puntos. Entiendo yo principalmente atribuible a lo que está pasando con la economía. Y según lo que ustedes ven, al gobierno, del lado del gobierno, ¿le conviene entonces que Cristina salga
a escena? Bueno, sí. Hubieron algunos episodios, te doy un ejemplo, cuando fue no solo ella, sino ella y sus referentes, y por ejemplo cuando comenzó este año la crisis en Venezuela, que fue una semana en la cual digamos, el kirchnerismo estuvo muy expuesto y en el cual salieron voceros, esa semana se vio rápidamente como la imagen de Cristina se veía afectada. Con lo cual, sin duda, digamos, tener la estrategia del gobierno es mostrar a Cristina. Ojo, lo mismo pasa con Macri. A Macri le pasa lo mismo. Hay una parte grande del electorado que tiene un instinto parecido con Macri. Entonces, a su vez, de la misma forma que la estrategia del gobierno es quizá mostrar a Vidal, que es una figura de altísima imagen, la estrategia del frente el frente de todos. Del frente de todos es exponerlo a Macri, mostrarlo a Macri y hacer la campaña alrededor de Macri. Alberto Fernández, entonces, según este razonamiento, debería aportar a los votos de Cristina, que si ella se ocultara y Alberto apareciera, ¿o no aporta Alberto? Lo que vimos, no solo en Alberto Fernández, sino en las otras dos grandes figuras que se movieron durante el armado de las boletas, es que muy rápidamente, y las tres figuras son Pichetto, Massa y Alberto Fernández. Las tres figuras, la gente tenía una opinión de ellos, y en el momento en el que fueron ungidos por Macri o por Cristina, rápidamente copiaron las imágenes de ellos. Te doy un ejemplo. Pichetto, para la gente a la que le gusta Macri, digamos, para los macristas, Pichetto, hasta el día anterior a ser ungido como vicepresidente, tenía una imagen negativa neta, perdón, una imagen neta de menos 40%. Menos 40, o sea, lo detestaba. Desastre, sí. Durán Barba no lo elegiría como candidato. El día siguiente, te estoy hablando entre los macristas, ¿no? Sí, sí. El día siguiente a ser elegido vicepresidente pasó a ser más 40. Más 40. Pasó de menos 40, la misma gente que una semana antes lo detestaba. Lo empezaron a ver. Sí. Lo mismo se ve con Massa. En Massa pasó lo mismo. De golpe los kirchneristas lo perdonaron a Massa rapidísimo. Y Alberto Fernández, la particularidad que tenía era que tenía altísimo desconocimiento. Era una figura con mucho desconocimiento. Y lo que sucedió ahora básicamente es que se pegó a Cristina. La opinión sobre Alberto Fernández es la opinión sobre Cristina. Con lo cual, si le sumó o le restó votos, en el neto yo creo que su aporte fue muy... Termina siendo neutro, digamos. Sí. Y a vos te está dando esto, a ustedes les está dando un empate virtual. Primera vuelta, balotaje. Bueno, en la segunda vuelta, hoy está surgiendo una diferencia a favor de Cambiemos, ¿sí? Y esto es básicamente porque del conjunto, digamos, es un poco trivial lo que voy a decir, pero del conjunto de votantes que no votan ni a Macri ni a Alberto Fernández en la primera vuelta, tenés un mayor porcentaje que se vuelcan a Macri. Digamos, y la composición es la siguiente. Déjame, no sé si quiero marear con los números, acá hay un número interesante que es lo siguiente. Hay más o menos un conjunto de 30% de la población o de los votantes que no votan ni a Macri ni a Cristina, ni a Macri ni a Alberto. ¿Okay? De esos votantes, de esos 30 votantes, tenés, déjame hacer la cuenta del aire, 12, de esos 30 tenés 12 que tienen la misma imagen de Macri y de Cristina, que dice, tengo imagen negativa de Macri, negativa de Cristina, los detesto a los dos, nunca votaría a los dos. ¿Eso van a ir a la baña? No, en la segunda vuelta, te digo. Ese es el voto digamos, que puede ir para cualquier lado. ¿Sí? Te quedan 18. De los 18 que te quedan, 12 tienen mejor imagen de Macri que de Cristina. Es la gente que te dice, Cristina imagen negativa, Cristina imagen muy mala, Macri imagen mala, o Macri imagen regular. ¿Sí? Y lo opuesto te pasa con Cristina. Me voy a tapar la nariz y voy a votar. Claro. Entonces, por ahí ni van a votar esos, ¿no? Bueno, digamos, eso te puede pasar, sobre todo donde el no voto puede ser importante, y esto es algo que estamos metiendo ahora reciente, con lo cual esto es interesante, que es que donde surgen más dudas sobre ir a votar es en los jóvenes. Es en los jóvenes, es la población joven, los menos de 30. Nosotros preguntamos, por ejemplo, ¿vas a ir a votar a las PASO? Y hay un 30% que te dice no sé, o te dice no sé. Cuando mirás quiénes son principalmente los jóvenes. Y ese es un grupo donde el kirchnerismo tiene alguna ventaja. Con lo cual, sobre todo en las PASO te puede aparecer este efecto. El efecto en las PASO te puede ser muy aleatorio, porque te puede pasar esto, que no vayan los jóvenes, que termine afectando al kirchnerismo. Y que después vayan. Y que después vayan. O te puede pasar que el que no te va a votar a las PASO es el tipo que no es politizado, un tipo no polarizado. El polarizado va a votar, va a poner su voto, el no politizado no te va a votar. Ese no politizado suele estar en este 30% que te describía antes, que es el que después termina votando con Macri. ¿Y hay alguna posibilidad de que esto se defina en primera vuelta? Yo creo que no. ¿Vos crees que no? Yo creo que no. Digamos, tenés que tener, digamos, como yo te había descrito la dinámica hasta ahora,
como una en la cual Macri había recuperado porque estabilizó la economía y porque apareció Cristina. De acá adelante, esos serían los votos fáciles, los recuperar. De acá adelante son los votos difíciles. Los votos difíciles los ganás de dos formas: con crecimiento de la economía y con una buena campaña. ¿Sí? Crecimiento de la economía, yo creo que algo podés tener. La economía ya empezó a crecer en el segundo trimestre. En el margen va a ser poquito. Digamos, lo que vas a sumar de crecimiento de acá a las elecciones, por ejemplo, la capacidad de compra de salario te puede crecer 3, 4, 5% de acá a las elecciones, pero es muy distinto, por ejemplo, a lo que fue el contexto de 2017. En 2017 el gobierno llegó a las elecciones creciendo 8%. No, claro. ¿Y ahora que Con lo cual ahora podés llegar creciendo al 1, al 2%, que o sea que eso no lo contás te como suma aporte. porque te saca del escenario de crisis. No vamos a estar viviendo en octubre lo que fue septiembre del año pasado, cuando el horizonte era una cosa turbia. Cuando vas a estar en octubre vas a tener 3, 4, 5 meses donde tu sueldo ya va a haber recuperado, las jubilaciones, la asignación universal, todo eso va a haber recuperado mucho, eso va a empezar a recuperar mucho, con lo cual en la economía vas a poder mostrar algo que te puede sumar algunos porotos del lado de Cambiemos. Y después tenés la campaña. En el armado de la campaña y de la implementación de la campaña yo también creo que Cambiemos tiene alguna ventaja. Ya en el inicio se empieza a ver... ¿Por qué? A ver, Cambiemos tiene una serie de ventajas. Algunas ya se están empezando a ver. Por ejemplo, la campaña del Frente de Todos está un poco anárquica. Se ve que le falta alguna coordinación. Y Cambiemos tiene... Y eso se ve en cómo arrancó. Esto es algo que posiblemente va a ir cambiando. Sí, pero lo dicen ellos adentro mismo del PJ, también lo dicen, ¿eh? Admiten bueno. eso, que hay diferencias y que hay como 3 campañas distintas, digamos, ¿no? 3 fuerzas distintas que no estarían... Porque la tirando al mismo sensación lado. que da es que todavía Cristina no está jugando activamente el armado de la campaña, en la organización de la campaña. Entonces, en el momento que no tenés a alguien dirigiendo la campaña, digamos, tenés muchos actores que se creen con la capacidad de dirigirla y eso todavía no está sucediendo. Y me imagino yo que, salvo que pretendan encaminarse a una derrota aplastante, eso tiene que cambiar en el camino y que eso se va a encaminar. Con lo cual, eso por un lado. Segundo, Cambiemos tiene la típica ventaja del incumbente, digamos, de la persona que maneja el aparato del Estado, que tiene el financiamiento, que es gobierno. El que es gobierno tiene ventaja en Argentina, en todo el mundo. Incluso ¿Por qué? A ver. casi no hay antecedentes en América Latina de presidentes que se hayan presentado a la reelección y hayan perdido. No hay antecedentes. En los últimos 100 años creo que hay 2 casos nada más de presidentes que se hayan presentado a reelecciones y se hayan ¿Y perdido. eso a qué obedece? Bueno, la gente tiene más propensión a votar al presidente que al Que no desconocido, haya porque cambio, le al gusta miedo el al cambio, miedo al digamos. cambio. El gobierno tiene ventaja de financiamiento. Digamos, Sí. tienen ventaja, digamos, Eso no debería ocurrir, pero... no debería ocurrir, pero de golpe tiene ventaja de logística para el transporte, tiene más minutos de aire, tiene una serie de ventajas. Más exposición, ¿no? Más exposición, con lo cual esa es una segunda ventaja en el armado de la campaña. Y la tercera es que Cambiemos, eso digamos, puede ir cambiando en el transcurso de los meses, yo digamos, lo veo difícil, pero Cambiemos es el que domina la tecnología moderna de hacer campaña. Cambiemos hace campaña con un panel de control de datos gigantescos, tiene una campaña muy definida para cada región geográfica, con lo cual el mensaje que recibimos nosotros, yo vivo en Saavedra, el mensaje que me va a llegar a mí viviendo en Saavedra es distinto que el que le va a llegar a alguien de Almirante Brown o a alguien de alguna ciudad de Córdoba. Con lo cual está muy... Y ese Bien tipo de segmentado. tecnología, bien segmentado, con análisis de datos, moderno, manejo de redes sociales, y esa ventaja la tiene también Marcos Peña. Marcos Peña es un experto en hacer ese tipo de campañas. Entonces, cuando sumás ese combo de mejor tecnología de campaña, mejor financiamiento, más algo de crecimiento de la economía, mi impresión es que si el gobierno de acá a las elecciones puede proveer estabilidad básicamente en la economía y para simplificarlo en una variable, puede dar estabilidad al dólar de acá a las elecciones, las chances de que reelija Macri y de que reelija también Vidal en la provincia de Buenos Aires son muy altas. Te paso al terreno más complejo, que es la provincia de Buenos Aires. ¿Ahí qué números tenés? Bueno, mirá, los grandes números de la provincia de Buenos Aires es el siguiente. Vidal mide más o menos 7 puntos más que Macri. ¿Sí? Con lo cual, si Macri en la provincia de Buenos Aires saca -4, Vidal va a ganar por 3. Si saca -5, va a ganar por 2. Esa es, digamos, la calculadora rápida que... O sea que depende de Macri. Digamos, obviamente se contagian mutuamente, pero si yo veo una encuesta que me dice que, digamos, te lo complica un poquitito más. Sí, a ver. Si Macri en La Nación pierde por 2 en la primera vuelta, en La Nación, en el agregado pierde por 2, en la provincia pierde por 4. ¿Sí? En la provincia suele medir 2 puntos menos que en el total.
¿sí? Pensé que más. Pensé No, que por ejemplo, era mayor 2015 la fueron esos Eso. números. Sí. Ten en cuenta que la provincia es parte de la nación, con lo cual está en el, Claro, está en el medida. promedio. Claro. Con lo cual, si Macri pierde por -2 en la nación, que es el último número que nosotros teníamos para la primera vuelta, pierde por -4 en la provincia de Buenos Aires. Y si Macri pierde por -4 en la provincia de Buenos Aires, Vidal gana por 3. ¿Ok? Con lo cual, esos son a grandes rasgos los números, los rangos en los que se está midiendo. O sea que ¿sí? ese sería el corte de boleta, digamos. Sí, claro. Esos 7... Bueno, vos tenés corte de boleta y después tenés otros casos, por ejemplo, como el de Spert. Spert tiene solamente un candidato a presidente, con lo cual el 100% de los votos de Spert, que serán 3, 4 puntos, no van a ir a Macri, pero van a ir a Vidal, porque el 100% de los votos de Spert van a Vidal. Claro, esa Con lo cual ya tenés 4 que no tenés ni que cortar Ahora, boleta. en general se dice que el corte de boleta es bajo en promedio. ¿No Bueno, es mucho, mira, 7 puntos? Vidal en 2015 hizo 7 puntos de corte de boleta. Se repetiría el escenario de 6, 7 2015. puntos. Sí. Claro, pero estaba Aníbal Fernández, ¿no? Estaba Aníbal Fernández, bueno, pero ahora, de vuelta, tenías a Aníbal Fernández enfrente, pero ahora es muy probable, por ejemplo, o por lo menos por lo que se escucha o los comentarios que hay, que los intendentes en esta elección, los intendentes de la provincia de Buenos Aires están mucho menos comprometidos con la campaña de Axel que lo que fue en 2015, con lo cual podés tener, no te digo a los menos comprometido que con la los victoria. ves que no... Digamos, no te digo que vayan a jugar en contra, que vayan a jugar a oposición, pero no necesariamente pueden jugarle a favor al propio candidato del Frente para Todos, con lo cual desde ese frente se te pueden escapar algunos puntos de corte de boleta. Y después tenés el votante de La Baña. El votante de La Baña te puede capturar parte del voto de estos desencantados, pero el candidato de La Baña en la provincia de Buenos Aires es muy pobre. Balibuca, pero básicamente porque no es muy conocido. La gente no lo conocen, no mide, con lo cual ese es un corte de boleta que la gente puede decir... Podría pasar lo mismo con Spert, decís vos ahí. No, Spert, digamos, es una boleta corta, con lo cual el que te vota Spert te tiene que elegir un gobernador. Con La Baña pasa algo muy interesante. La Baña es una figura que tiene buena imagen, digamos, tiene imagen neta positiva, está ahí cerca de Vidal. Pero La Baña tiene un problema. La gente que tiene una imagen positiva de La Baña tiene 30 puntos más de imagen de Vidal que de Macri. ¿Sí? Voy de vuelta. Si a vos te gusta La Baña, tu imagen de Vidal es 30 puntos más alta que la de Macri. ¿Sí? Mirá qué interesante. Con lo cual, digamos, Vidal es una figura que está como parada en el medio. Está parado en el medio. Ella tiene buena imagen entre los desencantados con Macri. Y eso es un problema para La Baña, o mejor dicho, hoy no compiten directamente La Baña y Vidal. Para Balibuca es un problema. Exacto. Eso te puede inducir el corte de boleta, que la gente a la que le gusta La Baña, no le gusta Macri, lo detesta Macri, pero te puede cortar la boleta porque ve la foto de Vidal y Vidal le gusta. ¿Y Kicillof cómo está en imagen o intención de voto? Al principio, ¿te acordás que Alberto Fernández decía que lo sorprendía las convocatorias que generaba y las adhesiones? Bueno, Kicillof se lleva completamente los votos de Cristina. Es como lo que se ve hoy, por lo menos, es que no le suma ni le resta ni un voto más a Cristina en la provincia de Buenos Aires, con una cosa adicional, que es que tiene bastante desconocimiento en la provincia de Buenos Aires. Tiene desconocimiento. Aún ahora. Sí, tiene desconocimiento. Con lo Bueno, cual, Alberto eso no Fernández necesariamente es una ventaja para Axel, porque, digamos, hay espacio para que ganen en imagen negativa. Con lo cual, mi impresión es que la figura de Kicillof hoy te replica la figura de Cristina, con algunos francos débiles, en el sentido de que Kicillof no es un buen candidato para el perfil de la provincia de Buenos Aires. El votante medio de la provincia de Buenos Aires es un votante un poco más conservador, por ejemplo, es un votante un poco más propenso a estar contra las drogas o contra la línea dura. Pichetto te diría no es marxista. Bueno, digamos... ¿vos fuiste a la UBA vos? Sí. O sea De hecho, lo tuve de profesor, Axel Kicillof. Axel. Sí, ¿Y cómo era de profesor? Era un buen profesor, muy carismático. Didáctico, ¿no? Sí, sí. No logró convencerme de nada de lo que me enseñaba, pero es un buen docente, sí. ¿Y es marxista o no? No sé, me parece una discusión un poco anacrónica si es marxista. Digamos, es probable que sí empujas un poquito, pero me parece que es una discusión un poco importante si es o no marxista. Una pregunta económica. Hoy el Fondo Monetario recortó la proyección de crecimiento para este año respecto de lo que había dicho hace unas semanas. ¿Vos crees que tenemos recesión para rato o por lo menos estancamiento? Mira, el recorte que hizo es básicamente el nivel promedio. Digamos, eso no quita que no podamos tener 1 o 2 trimestres de crecimiento, que yo creo que es lo que vamos a tener. Digamos, ese número, ese recorte que hizo el FMI, te permite que tu economía muestre algo de crecimiento durante
1, 2 o 3 trimestres que yo creo que es lo que podemos tener. ¿Que serían este año? Ahora, no, es ahora. Ahora. Es lo que vimos en el segundo trimestre, lo que posiblemente vamos a empezar a ver ahora. Ahora, digamos, 2019, los meses en los que estamos entrando, es el típico año electoral, ¿sí? Donde el gobierno está poniendo a jugar los recursos para lograr que la economía crezca. La política fiscal, la política cambiaria, las tarifas, la suba de tarifas, mucho de eso se postergó para el año que viene. Con lo cual, lo que muestra hoy el FMI en sus pronósticos, y te diría que yo en gran medida estoy de acuerdo, es eso, es una economía donde vos estás proveyendo algo de estabilidad y algo de crecimiento este año, que una parte lo vas a tener que devolver el año que viene. ¿Sí? Con lo cual, 2019 es un año de crecimiento modesto, y que algunas de las decisiones que estás tomando, como estabilizar el tipo de cambio, estabilizar las tarifas, posiblemente, algo que no pasó, pero que yo creo que va a pasar, expandir un poco el gasto público en la segunda mitad del año, son medidas que el año que viene se van a pagar, digamos. Las vas a tener que devolver y que posiblemente afecten algo en el número de crecimiento del año que viene. No te voy a decir que me imagino que la economía va a contraerse el año que viene, pero sí que la posibilidad de que el año que viene sea un año de crecimiento fuerte son difíciles. O sea, estamos haciendo las cosas mal por las elecciones, digamos. Podemos resumirlo así. Habría que pensar el escenario alternativo, digamos, los escenarios alternativos donde el gobierno pierde las elecciones. Yo creo que para la economía, digamos, no quiero tomar partido así abiertamente, pero yo creo que el escenario donde el gobierno pierde las elecciones para la economía, eso sería muy complicado. Digamos, te activaría una serie de comportamientos financieros que pueden hacer que lo que vimos hasta ahora, que fue una contracción muy fuerte, el año que viene se te repita. Sobre todo por eso, porque incluso en el mejor de los escenarios del año que viene, me imagino que va a ser un año mediocre. Con lo cual, si en vez de estar en el escenario optimista del año próximo, pasamos a estar en un escenario malo, por ejemplo, un escenario donde se te cierran completamente los mercados, donde tenés alguna disparada nueva contra el dólar, ese escenario podés tener un 2020 bastante difícil. Muchas gracias, Luciano. Gracias, muy interesante. Gracias.